No, se están peleando por ver quién se queda con más dinero en qué cámara, ya sean diputados o senadores. A ver, tú haces este ejercicio de 40 millones por senador. ¿Cómo quedaron en la Cámara de Diputados? Que también se criticó que no le habían tocado ni un pesito al presupuesto. ¿Cómo quedaron ahí? A ver, habremos de checar, ahorita si quieres en el corte lo hacemos, habremos de checar qué presupuesto tiene la Cámara de Diputados y qué presupuesto tiene, digamos, por... A ver, la Cámara de Senadores se queda con 5,103 millones de pesos, haciendo esta división entre 128 senadores para tener una perspectiva más o menos, un contexto, ¿no? De cuánto le tocaría a cada uno, 40 millones a cada senador. En diputados, ¿cómo quedaron? Donde son 500. A ver, déjame checar. Son 9,600 millones de pesos. Entre 500 diputados, 9,600, ¿alguien me ayuda? Entre 500... 19 millones, claro. Fíjate nada más, O sea, tampoco eso es real. O sea, no porque, sé si sea claro, esa la manera de comparar. Claro, tiene que ver con diputados, ¿no? Exacto, tiene que ver con comisiones, tiene que ver con empleados, tiene que ver con muchísimas cosas. Y con prebendas. Pero el tema es, le están dando más del doble a cada senador por persona, digamos, y de todas maneras se enojan. ¡Qué bárbaro! Y así son legisladoras tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Ahí estuvo Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, que pues solamente acude a estos programas de debate, mis estimados peruanos, para ponerse a todo. Ya sabemos lo que significa pan naranja Movimiento Ciudadano. Y bueno, mis estimados amigas y amigos peruanos, Kenia López Rabadán, a la senadora, es ex senadora gritona, ahora diputada federal y también vicepresidenta. Vean nada más, mis estimados amigos y amigos peruaneros, cómo hacen el ridículo a nivel nacional, queriendo pues tocar el tema de este conflicto que tuvo Ricardo Monreal y también Adán Augusto López Hernández por el tema del recorte de dinero al Senado de la República para este presupuesto del año 2025. Así se hacen bolas que ni siquiera saben utilizar una calculadora. Esto sucedió en vivo esta semana, mis estimados amigas y amigos peruaneros, queriendo dar a conocer o según ellas revelar cuánto le corresponde a cada senador en la Cámara Alta, mis estimados peruanos, de este presupuesto. Vamos a escucharlo, no tiene ningún desperdicio para que ustedes vean cómo está la oposición en nuestro país. En el corte y se nos va el corte. Kenia López Rabadán, nos quedamos contigo. A ver, empieza el pleito con Adán Augusto López acusando pues, a Ricardo Monreal de haberle quitado 123 millones de pesos y ahí se desata la pelea, la trifulca. A ver, primero que nada, yo creo, mi querida Azucena, que hay que recordarle al auditorio, digamos, esta evolución de año con año en términos del presupuesto del Senado, porque ahí identificamos dónde empezó este gran problema. ¿Qué hace el coordinador de la bancada de Morena? Pide 5,227 millones de pesos para el Senado de la República en un año. 5,200, es una locura de dinero. 5,227 es lo que pide el Senado. Ajá. ¿Cuánto le dan? Y en estricto sentido, la Cámara de Diputados le termina dando 5,103. Okay. Esa reducción, digamos, de 100 millones, 120 millones. Dice que 123, pero bueno, vamos a decir. Exactamente, de hecho, casi 124 millones de pesos. Pero a ver, estás hablando de 124 millones de pesos de más de 5,000 que le están dando. Primero que nada, la pregunta es, ¿para qué quieren los senadores de la República 5,227 millones de pesos? Fíjate nada más, o sea, son 128 senadores, O sea, estás hablando de 40 millones de pesos por senador. Por supuesto. Pero no se hace así, ¿o sí? No, claro que no. O sea, digamos... No, porque hay empleados, hay áreas técnicas, hay comisiones, pero lo que pero aún lo ejercen de manera discrecional. O sea, si pagan servicios y todo eso. Pero la mayoría le puede repartir como quieran a sus diputados y siempre les va a dar mejor que a los de la oposición. Oye, y ese fondito que dicen que les dieron en la legislatura pasada, que decía el Universal, de 32 millones de pesos a los grupos parlamentarios. A los coordinadores, ¿no? Ajá. Pero eso, a ver, digamos, nada más déjame regresar al tema del Senado. ¿Eso qué significa, Azucena?
que se están peleando por miles de millones de pesos de los mexicanos. No se están peleando por hacer las leyes que le benefician a los mexicanos. No se están peleando por ver quién entrega mejores cuentas de seguridad. No se están peleando por ver quién hace la mayor aportación para el sistema de salud. No, se están peleando por ver quién se queda con más dinero en qué cámara. Ya sean diputados o senadores. A ver, tú haces este ejercicio de 40 millones por senador. ¿Cómo quedaron en la Cámara de Diputados? Que también se criticó que no le habían tocado ni un pesito al presupuesto. ¿Cómo quedaron ahí? A ver, habremos de checar, ahorita si quieres en el corte lo hacemos, habremos de checar qué presupuesto tiene la Cámara de Diputados y qué presupuesto tiene, digamos, por... A ver, la Cámara de Senadores se queda con 5,103 millones de pesos, haciendo esta división entre 128 senadores para tener una perspectiva más o menos, un contexto, ¿no? De cuánto le tocaría a cada uno, 40 millones a cada senador. En diputados, ¿cómo quedaron? Donde son 500. A ver, déjame checar. Son 9,600 millones de pesos. Entre 500 diputados, 9,600, ¿alguien me ayuda? Entre 500... 19 millones, claro. Fíjate nada más, O sea, tampoco eso es real. O sea, no porque, sé si sea claro, esa la manera de comparar. Claro, tiene que ver con diputados, ¿no? Exacto, tiene que ver con comisiones, tiene que ver con empleados, tiene que ver con muchísimas cosas. Y con prebendas. Pero el tema es, le están dando más del doble a cada senador por persona, digamos, y de todas maneras se enojan. Y la pregunta directa a los dos coordinadores de las bancadas es: ¿por qué no mejor se pelean? No por tener dinero, sino por darle resultados a los mexicanos en lo que hoy le preocupa a los mexicanos, que es seguridad, que es salud, que es prosperidad. Es evidente que la pugna de Morena tiene que ver con quién se queda con el dinero. Pero bueno, mira, 123 millones de pesos, tomando en cuenta el dineral que tienen en la bolsa, pues no fue un pretexto de Adán Augusto López para poner a Ricardo Monreal otra vez en el ojo del huracán. Contra las cuerdas, ¿no? Por eso te digo que aquí hay un pleito político detrás y están agarrándose pues la cola larga que traen de un lado y del otro para poderse chantajear otra vez, ¿no? Al fiel estilo. O es el pleito por el dinero de las y los trabajadores que están invirtiendo en el Infonavit, o es el dinero de las cámaras. Pero fíjate nada más, 9,000 millones de pesos para la Cámara de Diputados, 5,000 millones de pesos para la Cámara de Senadores. Estamos hablando que tenemos legisladores millonarios. Y sobre todo los coordinadores de las mayorías, con la mayoría que están ejerciendo artificial, pero la están ejerciendo, son los dueños y ellos parten y reparten, o sea, son millonarios de facto por el presupuesto que se les está dando. Pero mira. Pero déjame preguntarte, Laura, antes de que avances con el tema. A ver, ¿qué hacen los senadores? Porque nos preguntaremos los ciudadanos de a pie, ¿qué hacen los senadores con 5,000 millones de pesos? O sea, ¿qué es su salario? ¿Qué más? Pues nada más, habría que preguntarles a los coordinadores parlamentarios de las mayorías qué hacen con esa lana, porque esos en acuerdos en las juntas de coordinación política definen cómo vienen los repartos, pagos de nómina es una parte importante. Este año no debería, el año 2025, no va a haber liquidaciones en todo el Senado. O sea, corrieron al 90% de los empleados. Este año ya no. O sea, ¿qué van a hacer con todo? Claro, pero justo lo que pero me refiero, por eso se gasta más dinero siempre en el sexto año, tanto en el gobierno federal como en el Senado de la República, porque liquidas a todo el personal. Bueno, y también le llaman el año de Hidalgo, porque reparten de manera discrecional entre los consentidos partidotas de dinero. Por eso te digo, el poder legislativo es uno de los poderes más opacos que tiene el país, y por eso mismo es el ejemplo que quería poner en la mesa. Movimiento Ciudadano lo hemos vivido a quemarropa y hemos pagado las consecuencias de no entrar a esos acuerdos oscuros y esos conchupos. Jorge Álvarez Maínez, que fue coordinador de la bancada los 3 años anteriores, pero nos castigaron de no tener representación en la permanente, por no entrar a los acuerdos en la Jucopo, por no ser parte de ese juego político perverso y reparto de dinero discrecional. A nosotros nos ha costado, apenas ahora esta es la primera vez que Movimiento Ciudadano puede estar en la permanente sin un pleito previo, porque nosotros nos pusimos duros, porque siempre hemos señalado que esto ha sido discrecional y que lo utilizan como control político. Es el poder de la gente como un arma de poder político. No quisiera terminar esta intervención sin decir que lo más
más preocupante de fondo, además de la posible corrupción, y obviamente pues no vemos las denuncias pertinentes presentadas, es cómo están golpeando una y otra vez a los derechos de las y los trabajadores en el país. Parece que tienen ahí no solamente el rumbo perdido, sino una venganza oculta. Le quitaron 14,000 millones de pesos a las y los trabajadores del Poder Judicial, del presupuesto del Poder Judicial. Eso, el 80% es para nómina. Entonces, están golpeando directamente a los que se quedan, incluso a los que se van, porque no va a haber para liquidarlos. Quieren ahora meter mano al dinero de las y los trabajadores en sus fondos de ahorro para el Infonavit, y tampoco olvidemos, no le quieren entrar a la reducción de la jornada laboral. Entonces, ahí hay un tema de derechos humanos de fondo, y no entendemos por qué la agenda de Morena no está ahí. Kenia. Pues a ver, uno de los mayores, digamos, O sea, ustedes son despropósitos. diputadas, han pasado ahí por varias etapas de los gobiernos. ¿En qué se gastan el dinero ustedes? A ver, regresando al tema del dinero, yo creo que sí se tiene que hacer una investigación. O sea, si a cada transparente, diputado le tocan, clara. quedamos 19 millones 200 mil pesos, incluidas ustedes, ¿en qué se lo gastan? O sea, nosotros, a mí me dan un sueldo. Ese ejercicio es solo para ejemplificar, Sí, claro. ¿sabes? A ver. Pero a ustedes, ¿qué les dan? ¿Tu Digamos, sueldo? sueldo y apoyo legislativo y apoyo Y asesores, Todos los asesores y diputados las ganan lo comisiones. mismo. Todos ganan lo 60 mismo. y tantos. Todos, 68, una cosa 60 y 68 tantos, ¿no? mil. O sea, el tema es, Y a ti te dan, por ejemplo, para gestión en tu circunscripción. sí, te dan para una oficina de enlace, te dan para tu equipo de trabajo y te dan para tu sueldo, digamos. Esas son como las tres cosas prioritarias de sueldo, cada apoyo legislador. legislativo y apoyo Claro. para la gestión. No 19 millones de pesos. Hombre, Hombre. imposible, pero ni una tercera parte. Bueno, si me apuras, ni una cuarta parte. Hay que hacer bien las cuentas, pero ni una quinta parte de eso. Y el resto. Porque paga, digamos, una parte es un aparato gubernamental altísimo y otro, pues, que quién sabe quién se lo queda. Entonces, la y verdad, las cafeteras y esto que también de los No, proveedores. o sea, sí, ¿no? sí, Las literal, compras. quién sabe quién Ajá. se lo queda. Eso es real, Oye, ¿eh? O bueno, sea, pues, cómo se qué hace el cosa. reparto, entre quiénes, de a cuánto les toca. Bien. Eso es algo brutal y asquerosamente opaz. Yo quisiera retomar el tema del Infonavit, querida Susana, porque, a ver, no puede ser que estemos en fin de año todo México pues pensando que ya viene Navidad, que viene Año Nuevo, que las cosas podrían mejorar, que seguramente el gobierno pues que es súper Ay, espera, generoso. me alcanzó el reloj. Discúlpame, regreso. No tardamos. Fórmula Noticias. Estos son los En punto, Kenia López Rabadán, diputada del PAN, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Adelante, Kenia, con el tema del Infonavit. Y mientras México está esperando la Navidad y el Año Nuevo, los señores del régimen toman una decisión terrible. Ya lo acaba de explicar el senador Ricardo Anaya, Azucena, pero esto de fondo tiene que ver con que el gobierno de Morena se quiere gastar tu subcuenta en el Infonavit, que probablemente millones de mexicanos han tardado años o décadas en juntar ese dinero. Y a lo mejor tú dices, oye, tenía la posibilidad pues, de comprarme un pequeño terreno, una casa, de ampliar mi casa, y ahora resulta que el gobierno va a tener mayoría en las decisiones. Esta reforma... según Octavio Romero ya no, ¿verdad? Que No. va a seguir tripartita. No, pues evidentemente es una mentira, porque lo que dice el dictamen que aprobó el Senado de la República... Claro, pero puede haber modificaciones. Claro, puede haber modificaciones en la Cámara de Diputados y ojalá y las haya, porque no puede ser que el equilibrio que se tenía en las comisiones del Infonavit había tres grandes actores. El gobierno sí, pero también los trabajadores y también los empleadores. Todos tenían igualdad de votos, digamos, y unos se contencionaban a los otros. Ahora, con la reforma que aprobó el Senado, el gobierno tiene más integrantes que los trabajadores y que los empleadores. Eso significa, es más, ni sumados los empleados y los empleadores iban a tener más votos que el ¿De gobierno. la Asamblea General? Digamos, en tres de los... Porque lo único que presentaron fueron las integrantes de la Asamblea General, ¿cierto? No, presentaron... Aquí, Oropesa. Bueno, ahorita. no sé si Oropesa, pero lo que dice el dictamen es que las comisiones, que son la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Transparencia, son las comisiones Él no habló que de comisiones en estricto ahorita. sentido son las que regulan al Ahí puede estar Infonavit. la trampa. No, ahí está la mayoría, y eso Ok. dice el dictamen. Y el segundo tema preocupantísimo, que también dice el dictamen aprobado por el Senado, es que no se va a poder financiar nada
sino solamente con los ahorros de los trabajadores. Fíjate nada más, incluso pusieron ese candado. Si querían hacer una política pública y decir el Infonavit va a construir casas, las va a vender o las va a rentar, pues entonces que hubiera sido dinero del erario, por cierto, también de todos los mexicanos. El presupuesto de programas y esto. Ajá. Pero no, lo que Muy hicieron bien. fue obligar, eso dice el dictamen del Senado, obligar a que de los ahorros de los trabajadores se pueda financie. financiar, Ujú. exacto, toda la construcción, venta y o renta que haga el Infonavit. Bien. Por eso es que México está preocupadísimo y nosotros vamos a dar el debate en la Cámara de Diputados, porque no puede ser que este gobierno, que además endeuda al país, se meta con los ahorros de los trabajadores. Muy bien. Laura Ballesteros. Oye, bueno, a ver, yo me quedé picada con el tema del legislativo y sus excesos, pero igual nada más quisiera comentar una cosa sobre el tema de los ahorros de los trabajadores y el manejo que le quiere dar Morena. O sea, el señor que estuvo al frente, este es el razonamiento que no acabo de entender. El señor que estuvo al frente de Pemex y que la ha llevado a la crisis y a la quiebra más importante y peligrosa de su historia, es al que ponen al frente del Infonavit ahora y es el que quiere tomar el dinero de las y los trabajadores para, según ellos, hacer casas, ¿no? O sea, es decir, más allá de las ineficiencias que pudiera tener el gobierno para hacer negocios y manejar dinero público en este tipo de emprendimientos, están poniendo a la persona menos indicada para llevar adelante este proceso, a quien quebró Pemex. Eso es lo primero que pondría sobre la mesa. Número 2, de nuevo, hay un país con finanzas públicas en crisis. Esto es una premisa que tenemos que poner sobre la mesa. Por eso están queriendo tomar dinero de bolsas, en donde antes pues no había ni siquiera asomado las narices y ahora parece que no les queda de otra. Traen las finanzas públicas en quiebra. Y mira, hablando de finanzas, precisamente, que es el estudio que quería compartirles hace ratito, Integralia presentó, cada periodo presenta un estudio sobre el poder legislativo en el país, local y federal. Y fíjate nada más lo que son los datos, Azucena. En 16 años el presupuesto del poder legislativo se ha incrementado en un 101%. Tenemos legisladores 1,000 millonarios. Y ahí es en donde se tiene que empezar a trabajar para que haya transparencia, rendición de cuentas y sobre todo también asignación de valores, indicadores de rendimiento y de éxito de lo que se está haciendo o no. Se detectaron grandes áreas de oportunidad, por ejemplo, para la transparencia. Tiene que ver con las asignaciones presupuestales a los grupos parlamentarios, las asignaciones de bonos y los recursos para labores de gestoría e incremento constante a las labores que pudiera hacer los legisladores. Ahí es en donde se encuentran las categorías en donde discrecionalmente se decide a quién le dan más o a quién le dan menos,